Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Una de las propuestas del gabinete de Daniel Noboa es fusionar el Ministerio de Gobierno con el del Interior. Sin embargo, frente a la crítica situación de inseguridad que enfrenta el país, este plan ha generado diversas críticas en la opinión pública. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto a esta hora es con el doctor Diego Pérez, experto en seguridad y docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, para hablar sobre esta intención de fusionar los ministerios de gobierno y del interior. ¿Es viable? Le preguntamos. Doctor Pérez, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. A ver si podemos... Buenas tardes. Ahí estamos, perfecto. Fausto, sí, o sea, me parece que es viable en el sentido de que en política todo se puede hacer. El gran problema ahí es que me parece que no es una decisión pertinente, ¿no? Y no es pertinente sobre todo porque me parece que tenemos una experiencia previa de no tantos años atrás, en el gobierno de Moreno, y a inicios de este gobierno, del gobierno de Lasso, se mantuvieron el Ministerio del Interior y el Ministerio de Gobierno como una sola entidad. Y me parece que, sin tratar de ser unicausales, pero una dosis, una parte de las consecuencias la vimos en el incremento de la crisis de seguridad que tuvimos, ¿no? Luego, la segunda cosa es que me parece que las instituciones siempre funcionan mejor cuando están atadas a su ámbito de especialización. Y en este caso, aquello no sucedería justamente como consecuencia de tener un ministerio con dos cabezas urgentes, igual de intensas en términos de demandas, digo, la política y por el otro lado la seguridad, en un contexto en que los dos se convierten en elementos clave, cruciales para la gestión de este gobierno. Es decir, aparte de innecesaria e inconveniente, no es compatible esta fusión. Si bien hace muchos años se la mantenía como tal, Ministerio de Gobierno y Policía, se llamaba así, son dos actividades, además desde el gobierno, desde el Estado, aparentemente distintas, es decir, mucho más ahora con la demanda de seguridad, de los temas relacionados, lo que usted mencionaba precisamente, por ejemplo, la crisis carcelaria, una de las crisis más crueles que se ha vivido, que se ha podido presenciar, y manejada por un solo ministerio que a la par maneja la política, el tema de estos, la gobernabilidad, el enlace con el legislativo, no es compatible definitivamente. Sí, efectivamente, me parece que no es compatible porque, a ver, el ejemplo que usted menciona, Fausto, es un ejemplo que data del momento previo al año 2007, ¿no? Así es. Y efectivamente las dinámicas de seguridad del país en esa coyuntura eran distintas, las urgencias y las presiones eran diferentes, y muy probablemente en ese contexto institucional tenía sentido tener a estos dos ministerios o estas dos capacidades unidas en un mismo ministerio, pero hemos visto que efectivamente las presiones de seguridad sobre el Estado no solamente que han cambiado dramáticamente, sino que se han vuelto muy urgentes, ¿no? Muy demandantes. Y por el otro lado, la cuestión política no es menor. El presidente necesita tener un operador que esté en capacidad de administrar la relación con por lo menos 3 grandes bloques con los que han formado esta alianza y garantizar que esa alianza funcione y se mantenga a pesar de los diversos temas que se van a tratar, que se van a discutir y que van a tener que lograr que encajen como piezas de un rompecabezas. Entonces me parece que son dos misiones igual de demandantes, igual de urgentes, y para los cuales me parece que es, insisto, importante tener una capacidad especializada y diferenciada para atender. Ahora, de hecho, la propuesta, la iniciativa está allí. Esto, ¿cuál es su lectura? ¿Esto de alguna forma obedece a una falta de experiencia, quizá falta de información, novelería? A ver, me parece que lamentablemente al presidente Noboa le agarró el tiempo. Parecería que en el momento de la elección y este momento en el que tiene que tomar decisiones ya, o que se aproxima el momento en que tiene que tomar decisiones, parece que el tiempo le vino muy corto y claro, en un entorno en el que está buscando
incorporar actores nuevos. Hemos visto que las designaciones en general responden a nuevos actores o actores con poca presencia previa en el sector público. En ese contexto, hay muchas cosas que suenan bien en el papel, ¿no? En el papel puede sonar razonable la reducción de 2 ministerios en uno solo, considerando que históricamente había sido uno solo. Puede sonar bien que una persona con un viceministro suficientemente fuerte pueda administrar esto, pero me parece que la evidencia histórica inmediata por lo menos apunta a lo contrario, ¿no? De todas maneras, y esto creo que es importante apuntar, también podríamos contraargumentar que hemos tenido ministerios diferenciados en el último año y tanto, y de todas maneras la crisis de seguridad ha escalado, ¿no? Esa podría ser... Pero bueno, ahí hay un tema de fondo que es también parte de la negligencia, la inacción, la inoperancia de muchas autoridades que no han logrado frenar una escalada de la violencia, como hemos visto por este gobierno pasar incluso comisiones especiales para la paz carcelaria y no ha ocurrido nada. No, las sugerencias, los cambios no se han dado. Muchos de los que fueron en su momento analistas pasaron ya a ser autoridades y tampoco han ejecutado lo que decían en su momento en su calidad de analistas. Me refiero, por ejemplo, a Wagner Bravo, y esto de alguna forma se ve en el resultado. No, la inteligencia tampoco es algo que opere de forma eficiente en el país. Sí, y es que uno no puede esperar a crear institucionalidad destruyendo la institucionalidad existente. Me parece que, yendo a la historia más cercana, una de las decisiones más irresponsables que se tomaron en este país fue desarmar el sistema de inteligencia en 2 ocasiones, ¿no? En 3 ocasiones, si extendemos el periodo de Correa, desarmarlo, rearmarlo, y a la final del día nos quedamos con una institución debilitada, llena de sospechas sobre su capacidad de actuación, llena de dudas sobre su planificación y su estructura de funcionamiento, ¿no? Y me parece que lo mismo ha pasado con el Ministerio del Interior encargado de la seguridad, así como me parece que lo mismo ha sucedido con, en general, todos los ámbitos vinculados a la seguridad. El SNAI es otro caso, otro ejemplo de esos, ¿no? Uh-huh. Entonces, siento yo que hay una dosis de responsabilidad crucial ahí en torno a fortalecer la institucionalidad. Y desde mi perspectiva, fortalecer la institucionalidad es garantizar la estructura que existe ahora en ese ámbito, pero evidentemente nombrar gente que tiene capacidades, que tiene una buena articulación tanto con la policía como con el decisor político, el presidente de la República, y que pueda lograr esta vinculación de mensajes de posiciones. A muchos nos da la impresión que el presidente y el círculo cercano que está hoy por hoy, ya en algunos casos confirmados, ya vemos que al menos 2 autoridades inicialmente nombradas, como se dice, se bajaron o los bajaron, pero ya antes de posesionarse ya se han quitado 2 nombres. ¿No será quizá, y es un poco la impresión que tengo yo y le consulto, que no están desde el gobierno entrante dimensionando realmente en lo que se están metiendo, en lo que se iban a meter, ahora hablando en el tema de seguridad? Nuevamente, a mí me parece que el tiempo les agarró, ¿no? Les agarró el tiempo y no lograron discernir todo lo que implicaba asumir la presidencia de la República. Yo creo que una de las primeras definiciones que debía haber tomado este gobierno eran justamente las definiciones de ministros en el sector seguridad. Y hoy, a 2 días de la posesión, no tenemos definiciones en el sector seguridad, más allá de esta discusión que fue planteada esta mañana. No ha habido contacto tampoco con las autoridades de defensa para la transición. ¿No? Y no ha habido contacto tampoco con las autoridades de defensa para la transición. Estamos a 2 días y eso sí nos genera preocupación. Exactamente, no ha habido contacto. Esto lleva a presumir o se van a ratificar a las autoridades que están actualmente allí, puede ser una posibilidad, o definitivamente va a llegar a alguien a ser designado en las próximas semanas una vez que el presidente se siente y discierna qué es lo que está sucediendo. El problema es que me parece que estamos corriendo contra el tiempo en un contexto muy difícil y en el que el país necesita decisiones y resoluciones contundentes y breves, ¿no? Inmediatas. En el supuesto
aparentemente o de momento no consentido de que se llegue a dar esta fusión entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior. ¿Cuál debería ser la primera acción a su criterio? Si es que damos por hecho algo que ha nacido una propuesta y que muy seguramente se la concretan. Bueno, si es que se concreta, me parece que es necesario tener una designación de un viceministro con mucha fuerza, ¿no? Un viceministro que esté en plena capacidad de realizar esta labor de articulación entre el Ejecutivo y la Policía Nacional. Ahí yo creo que se requiere alguien con experiencia, con conocimiento de las dinámicas del crimen organizado internacional, con conocimiento de las particularidades de la operación de la policía, pero que además tenga fuerza, presencia, una voz importante al interior de la policía, para canalizar una serie de procesos que se llevan al interior de la policía. Y ahí yo creo que hay por lo menos 3 grandes retos, ¿no? El uno, que es el inmediato, que es el fortalecimiento de los aspectos operativos, de las capacidades clásicas de la policía, y esto implica mucha contratación pública. Hay un segundo elemento quizás más conceptual, pero es que se necesita pensar la policía del futuro, ¿no? Es decir, o la del presente en realidad. Se necesita repensar las dinámicas de estructuración de la Policía Nacional, discutir sobre si es que el esquema que tenemos actualmente con UPCs, VC sigue siendo pertinente, si es que hay otro esquema que se debe adoptar, pero hay que empujar la policía hacia una transformación estructurada, ¿no? Que venga desde adentro. Y creo que hay un tercer elemento clave allí, que es el que tiene que ver con encontrar los mecanismos de articulación sana con las Fuerzas Armadas, ¿no? Esto quiere decir discernir una serie de pequeñas distancias, de pequeñas tensiones que hay con Fuerzas Armadas alrededor de quién cumple qué función en dónde, ¿no? Que pueden estar formalmente descritas en la ley, pero que en operativos, en la cotidianidad, no necesariamente son tan claras, ¿no? Y entonces ahí yo creo que hay por lo menos 3 grandes retos que debería asumir quien, en caso de fusionarse, asuma un viceministerio que tendría que ser un viceministerio del Interior, un viceministerio de Policía, ¿no? Algunas preguntas que nos hacemos y todavía no hay respuestas a pesar del poco tiempo. Diego, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Fausto. Una buena tarde. Gracias. Ha sido el doctor Diego Pérez, experto en seguridad y docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, hablando sobre este anuncio de fusionar los ministerios de Gobierno y del Interior, que de momento su lectura es que no se ha dimensionado realmente las dificultades, los problemas de seguridad por los que atraviesa el país, que aparentemente le cogió el tiempo en contra al presidente electo Daniel Noboa y a todo su equipo. Además, se lee también una falta de experiencia en el equipo respecto de los temas que son hoy por hoy los más demandantes para los ecuatorianos: la seguridad y también la gobernabilidad que va a requerir para este corto periodo presidencial. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.